Los comentarios del ingeniero José Blandón Castillo a continuación. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, un viernes, como usted lo dijo, que debemos utilizarlo para meditar. Meditemos un poco sobre lo que está ocurriendo, pero antes permítame darle un par de noticias porque voy al tema central. Exacto. Es a la crisis que estamos viviendo en este momento. Y le voy a indicar la profundidad de la misma, de manera que usted conmigo vaya siguiendo los casos, lo que está ocurriendo y vaya tomando sus propias posiciones, pero con un poco más de información. La primera cosa, Fernando, que hoy juega Panamá con México, y le deseo siempre, como siempre, la mejor de la suerte a nuestro equipo. Dura la batalla en México. Los mexicanos apuestan que nos van a aplastar. Va a ser duro, pero yo sigo siendo el rey de la roja. Así que yo no soy el rey será si ganamos, vamos a celebrar. De todas maneras, por ahí tengo el vino listo, ganemos, perdimos, me lo voy a tomar. Espero que me lo tome ganando. Así que usted tranquilo, no tome demasiado, ¿eh? Vea el juego en familia y se acabó. Le voy a ser rápido en lo internacional, solamente le voy a decir que se va la tormenta Harvey y viene Irma. Irma está entrando al Golfo quizás al principio de la próxima semana, ya es categoría 3 y se espera que entre al Golfo de México con categoría 4. Este fin de semana el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estará en Texas, devastada. Le advierto, para que no diga que no se lo dijeron, el efecto de eso en nosotros va a ser un incremento importante en el precio del combustible, de la gasolina. El lunes tenemos al ingeniero Wolfram González que va a explicar cuáles son las repercusiones directas. No se engañe, la capacidad de refinado ha bajado, no es un problema de petróleo, es un problema de refinado. Guatemala en crisis. Y piensen y miren lo que esté pasando en Guatemala para que lo tengan presente y veamos qué puede pasar en nuestro país. Les voy a dar un par de noticias para explicarle, ponerlo de fondo a mi análisis de hoy. First Quantum, la empresa que es dueña era el dueño del 80% de las acciones de Minera Panamá, acaba de comprar 10% más a la empresa coreana LS Nildo Copper por un valor de $635 millones y se apropia entonces del 90% de las acciones, mientras que la Korea Resources se queda con el 10%. Cuando ellos compraron, o sea, First Quantum le compró a la compañía italiana, canadiense Inmet Copper, le compró por 5.100 millones. La mina, cuando esté disponible, cuando esté en producción, tendrá una inversión aproximada de $6.000 millones. Esto está ocurriendo aquí en nuestro país. En la montaña de Coclé y Colón. En Colón, para que ustedes, los que no saben de eso, cuando estén arriesgando y hablando de revoluciones y las calles, etcétera, sepan que es el país que tenemos. Hace apenas un año y un par de meses, inauguramos el tercer juego de esclusas con una inversión de casi 5.000 millones. Todavía no sabemos cuál es el total, pero ya le está dando servicio al mundo, le estamos ofertando al mundo un proyecto de $5.000 millones. Tenemos un centro financiero de cerca de 90.000 millones de activos, una economía creciendo a 6,1%. De ese país es el que quiero hablarles. Y lo voy a hacer con toda la responsabilidad. Y voy a tratar de que ustedes aquí con Fernando le vamos dando seguimiento a cada paso que le voy a explicar. Los procesos sociales, estimados televidentes, son acumulativos. No es que un día para otro el país se va a voltear y no porque lo diga Bobby Ayman, porque lo diga Pedrechi o porque lo diga Alvin Widen o la señora diputada Matilde Gómez, el país se va a tirar a la calle porque ellos quieren, ¿no? Es un proceso de acumulación de fuerzas. Que una cosa es lo que piense la oligarquía económica y política y una cosa es lo que piensa el poder popular. Son dos corrientes que aunque vayan a derramar el vaso, tienen rutas diferentes para resolver el problema. ¿Estamos claros? La gota que derrama el vaso está a punto de llegar. La gota que tiene esta situación en hoy fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia,
sobre un tema muy particular y puntual a la que ha arrebatado la ira de un sector muy específico de la sociedad en el momento en que la coyuntura nos monta en una compleja situación. Le doy todo esto económico para ver el desastre político. Lo de Ricardo Martinelli lo voy a hablar el lunes porque estoy leyendo el fallo y estoy mirando lo que está pasando. No es que voy a desviarme eso, no. Tengo una opinión sobre esto, pero no lo voy a mezclar con esto ahora mismo. Desde hace un par de días, en primer lugar le digo que el fallo este de Finmecánica estaba listo desde abril de este año. Lo sabía el presidente, lo sabía la procuradora, lo sabía el periódico La Prensa, todos lo sabían. Pero estaban palpulsando para que no saliera. A pesar de que esto es un fallo firmado por 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en nada va a impedir las investigaciones de este país. Esa es la primera cosa que le voy a decir. Pero ha montado una campaña muy dura, cuyas consecuencias se las voy a explicar, porque no mire nada más este problema a la Corte. Voy a ponerle el bosque frente a ustedes y ustedes verán la llamarada que se va a producir o que está en proceso de combustión. Y fíjense cómo estamos. Hace varios meses, varias semanas, el Contralor General de la República inició unas investigaciones sobre las donaciones en la Asamblea Nacional. Y ha preparado un documentito en la que involucra a un número plural de diputados, según su audito, según él, actos dolosos. Estas investigaciones arrancan por estas donaciones cuyo documento reglamentario fue preparado por el propio Contralor General de la República, que está en abierta campaña. Y a las oficinas de la Contraloría General de la República han sido llamados diputados a la cual él está enseñando así. Aquí está el documentito que tengo de ustedes. Y ha dicho, entre otras cosas, que él tiene la camiseta puesta del presidente Varela. Y no niega sus aspiraciones presidenciales. El Contralor ha venido amenazando a los diputados con la divulgación de un documento de auditoría y ha iniciado una investigación contra los diputados al margen de lo que señala la ley y la constitución de este país. Porque para poder investigar a un diputado se tiene que presentar una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en la Asamblea hay una situación muy seria y una amenaza de chantaje de la Contraloría General de la República. Y yo quisiera que el Contralor hiciera público lo que tenga, para que entonces vengan las denuncias correspondientes, porque él no puede hacer esas cosas. Pero este es un elemento que quiero que lo tengan en la mente, porque está atentando contra un órgano del Estado. Usted le puede o no gustar los diputados o no, pero usted tiene que respetar la ley. Este es un elemento, tómelo ahí. El Contralor General de la República, que cuando va al interior, ¿en qué casa de qué diputado se queda? En la casa del diputado Tito Afuca, amigo mío. Y cuando va al interior, ¿con quién se reúne? Con los representantes de corregimiento. ¿Quién autorizó el reglamento con que se dieron las donaciones? Cambio Democrático, Molino, PRD, ¿no? El Contralor General de la Nación. Entonces, si a alguien tenemos que pedirle cuentas a él. Es más, él dijo en una conferencia de prensa que si la Corte derrumbaba eso, él volvía a hacer otro reglamento. Lo dijo. Yo lo escuché. Entonces, ha creado y hay una crisis en desarrollo en el órgano legislativo. Y cuando él saque eso, va a poner a la Procuradora General de la Nación en aprietos, porque pone un nuevo elemento de presión para investigación en el momento en que la Procuraduría está copada, literalmente copada, con los casos de perfil alto que tiene y los casos que entran en forma permanente a la Procuraduría General de la Nación. Ese elemento
depresión está ahí. Hay una tensión en la Asamblea Nacional con respecto a este tema. Ese es un tema. El otro tema es el de la Corte Suprema de Justicia. Todos ustedes vieron las declaraciones del presidente de la República, que le acaba de pasar Fernando. En esa intervención del presidente de la República de Panamá, queda evidenciada algo que a mí siempre me llamó la atención y lo he visto varias veces, señor presidente. Cómo el presidente tiene acceso a investigaciones en la Corte Suprema de Justicia. Me pregunto. Él habla de actos de corrupción que él ha puesto de conocimiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo le pregunto, en aras de la transparencia, señor presidente, usted no puede hacer público qué fue lo que usted le dijo. Porque lo que usted le dijo al presidente de la Corte, si es en armónica colaboración, como lo señala el artículo de la Constitución, tenemos el derecho a saberlo porque ahí no habría nada cosa que usted no pueda decir en público. Y esta indebida intromisión del Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, por un fallo, ha motivado una serie de reacciones, ¿no? ¿Sí? De los que siempre han atentado a darle golpe a la Corte Suprema de Justicia. Que la prensa, el periódico La Prensa, esté llamando a la liquidación de la Corte Suprema, no es nueva. No es nuevo. Cuando el magistrado Adán Arnulfo Arjona salió, que era un representante de la prensa en la Corte, y quien era el que nutría a la prensa de los fallos que se sabía en la prensa antes que los demás supieran, incluso que los implicados, sale. En el gobierno de Martín Torrijos, la prensa montó una campaña tan fuerte pidiendo la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que Martín casi cae en esa trampa. Y eso se resolvió desviando la discusión hacia la creación de lo que se conoció con la Comisión del Pacto por la Justicia. Pacto de Estado por la Justicia. Y se salvó Martín de un golpe que se lo hubiera llevado a él mismo también. Entonces hoy, desde el periódico La Prensa, y fíjese que hoy, aparece público hoy un documento en la prensa, en la página 6A, y no lleva firma de ningún periodista, redacción de La Prensa, y utilizan los comentarios del abogado Carlos Bolívar Pedrechi, que merece todo mi respeto. Tío del presidente, que también hay que añadirlo a la discusión. Que merece todo mi respeto intelectual, pero que voy a tomarlo para decirle hasta dónde hemos llegado. Fíjese lo que dice Carlos Bolívar Pedrechi. La prensa le pregunta, ¿cuál cree que es la razón jurídica o moral que tuvo la Corte para tomar esta decisión? Sinceramente, dice Carlos Bolívar, no encontré en la lectura del fallo de la Corte ningún fundamento jurídico ni moral. Bueno, yo le quiero decir a mi querido abogado que no son los juicios morales lo que se deben utilizar para juzgar la ley, porque la ley lleva implícita la moral de una sociedad. Porque imagínese usted que cada vez que un juez tiene que usar su moral, cualquiera que ella sea, para aplicar la ley, entonces la ley lleva implícita la moral. La moral de una sociedad está reflejada en sus leyes. Si usted quiere cambiar la moral, cambie las leyes. Por eso cada vez que yo oigo a todos estos moralistas, entre comillas, hablar de corrupción, pero miran la brusca en el ojo ajeno, miran la viga en el propio. La moral no es un mecanismo para juzgar la justicia, dura es la ley, pero es la ley. Y ella lleva implícita la ley, mi querido amigo, y usted lo sabe mejor que yo. Pero a lo que quiero ir a la siguiente pregunta. ¿Qué suerte correrá el fallo? Mire la respuesta, mi querido amigo. Este es el llamado a la revolución. Por mi experiencia, dice Carlos Bolívar, no me extrañaría que esta decisión no tenga eficacia práctica. De una parte, la sentencia es una suerte de cuerpo extraño que veo difícil que el organismo social panameño lo asimile. De la otra, como dije en otra declaración, el máximo tribunal en toda democracia es el pueblo. Y los pueblos en todos los países toman sus decisiones en la calle. ¡Hala! Mire lo que está diciendo. Como no hay mal que por bien no traiga, el mal representado en el mal representado en el fallo de la Corte puede traer como bien el pueblo en la calle. Personalmente, no tengo la menor duda de que habrá una gran reacción social en la calle, que de alguna forma impedirá que el fallo cumpla los efectos que desean sus beneficiarios y sus benefactores. Y ayer
anoche, Fernando, recibo esto, que no ha sido desmentido, y yo espero que Lorena Castillo, al cual le tengo un gran aprecio, si es falso me desmienta inmediatamente, porque eso es lo que deseo, que sea falso. Fíjense lo que escribe la primera dama, si es que lo escribió. No sé ustedes, dice Lorena Castillo, según esto, pero yo estoy aquí esperando a alguien que con 2 dedos de frente convoque a una marcha, vigilia, lo que sea, a la Corte Suprema, a la Corte vergonzosa, a ver a ver si se dejan de venderse. Los panameños decentes somos muchos más. La patria nos llama. Mi esfuerzo reclama, decía la canción de la canción de la revolución. De la revolución militar que encabezó Omar Torrijos. Lorena, si esto no es cierto, desmiéntalo. Porque esto es un llamamiento a un alzamiento. ¿O ustedes creen que el pueblo va a salir a las calles para defender a los patrones de hoy? Si hay una revolución en las calles, será con la agenda del pueblo, no la agenda de ustedes, no la agenda de Eisman, ni la agenda de Widen o del señor Pedrechi, que no creo que vaya a ninguna marcha. O la del señor Mota, no. Será una agenda que quitará todos los poderes. Lucio Gutiérrez, impulsado por la oligarquía quiteña, hizo un cambio en la Corte Suprema de Justicia en Ecuador y a la semana estaba fuera. A la semana estaba fuera. ¿Por qué? Porque era un atentado contra la situación concreta del país. La persona más prudente en el día de ayer, y la felicito por eso, fue la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Fíjense lo que este mismo periódico dice de la señora Porcel, Procuradora General. La Procuradora General Kenia Porcel, en entrevista concedida a Telemetro, dice la prensa, y así es esto porque yo la escuché, manifestó ayer que el Ministerio Público, cita, no le queda más que aceptar y respetar la decisión de la Corte. Eso es lo correcto. Debo señalar que queda una insatisfacción por parte de los 4.000 funcionarios del Ministerio Público porque era una investigación compleja, advirtió. Bien, me parece sensato. Eso fue lo más sensato que yo escuché ayer de la señora Porcel. Es la única voz sensata de la que directamente se vería afectado por algo que estaba mal hecho. Ahora, resulta que para un grupo de panameños, cuando los fallos de la Corte no hacen lo que ellos quieren, entonces hay que guindar la Corte, pues. ¿Quién nombró a la señora Rousseau? Ahora la están acusando. Fíjese lo que está pasando y le traigo a recordación algo. El señor que ejerce actualmente la dirección de la Secretaría de Seguridad del Estado, señor López, al periodista Álvaro Alvarado a mí me mostró una vez una investigación financiera que él había hecho del magistrado Benavides al margen de la ley y la Constitución. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde saca el Ejecutivo la información de que hay jueces corruptos? ¿Los estará investigando? ¿Tiene el Ejecutivo la facultad de investigar esto? ¿Por qué información le entregó el presidente al señor presidente de la Corte? ¿Sobre qué información estarán interceptando los teléfonos de los magistrados y de los jueces? ¿Estarán investigando? ¿Hay alguna facultad constitucional, señor Pedrechi, para que el Ejecutivo tenga información de la Corte Suprema de Justicia al margen de los procedimientos legales? ¿Ustedes quieren hacer algo? Provoquen la ira popular. Y no va a quedar ni sirios ni troyanos. Y los primeros que se van son ustedes. Entonces fíjense lo que están haciendo. En los firmantes de esa decisión que favoreció la petición que estaba haciendo José Raúl Mulino, está un magistrado al cual yo le tengo un gran aprecio, Oiden Ortega. Yo quisiera que alguno de ustedes, señores Ayman, Widen, me señale algo en contra de Oiden Ortega Durán. A ver.
Porque en la forma irrespetuosa con que ustedes se están dirigiendo a los demás, demuestran su odio. El odio no es un buen consejero. Pero además, yo he retado a un debate público para que veamos los malos procedimientos que se están utilizando en las auditorías. El señor Contralor General de la República, en vez de estar pensando en ser candidato a presidencial, debería renunciar, de la cual él sí debería renunciar. Porque él no tiene conocimiento ni experiencia para ser Contralor. Oye, se nos olvida cómo llegó él a la Contraloría General de la República. A ver, él no era el candidato del PRD ni de Cambio Democrático. Él fue impuesto. Tuvieron que bajar a Bernabé Pérez y circuló dinero para bajarlo. Y así sale el señor Contralor, que incluso se da el lujo de detener proyectos del propio presidente de la República. El niño de papá se senta en la silla y dice, aquí viene todo el mundo a rendirle pleitesía al Contralor General de la República. Él no se da cuenta que dentro de unos meses él va a estar afuera. Y todos los que le siguieron en el juego van a tener que rendir cuentas. Y todos estos auditores que están firmando auditorías chimbas que ellos saben que son incorrectas, van a tener que rendir cuentas. Y se salvan hoy de esta irresponsabilidad, de este llamado, de esta convocatoria popular. Y fíjese que son tan clérigos sin parroquias que nadie les para bola. A toda esta quema, yo quisiera que fuera Widen personalmente con una antorcha a quemar la corte, pues. Y lleve a toda su gente a quemar la corte, como los fascistas quemaron el Reichstag. Vayan a quemarla. Y son abogados los que están proponiendo eso. Vayan a quemar la corte. Y después el pueblo irá a quemar sus casas. Después no se engañen. En una confrontación social de esta naturaleza, como ellas la están buscando, hay muertos. Yo les pregunto a los señores de la prensa, ¿cuántos muertos de panameños pueden llevar ustedes sobre su conciencia, más allá de los que ya llevan? A ver, sigan empujándola. Porque ustedes se opusieron a la reconquista del canal y tenían el derecho. Yo respeto el derecho de ustedes de oponerse a la conquista del canal. Pero ¿quién se beneficia hoy de las conquistas del canal? Ustedes. Y tengan la plena seguridad que de haber una revolución, su consigna no va a ser tumbar a la corte. ¿Sabe cuál va a ser su consigna? Patrón, ya no vas a comer más de mi pobreza. Entonces nos volvemos todos pobres. Entonces, en este mecanismo, la derecha política, atrasada, ha lanzado una estrategia contra sectores de la banca, contra sectores progresistas, contra sectores políticos, contra medios de comunicación. Pero aquí el medio que llevó la bandera contra la Procuradora General fue la TVN. ¿O no se acuerdan de eso? Y fuimos nosotros desde esta tribuna que salimos a defender a la Procuradora aquí, desde esta tribuna. Entonces, en forma irresponsable, han venido atentando contra la estabilidad. Y lo que hizo el presidente de la República en el día de ayer es una falta de madurez política. Es querer tirársela de vivo, creyendo que él es el mandamás aquí. Señor presidente, lo que hizo usted ayer fue un grave error. Y si usted tiene investigaciones sobre la Corte Suprema de Justicia, no hay forma legal que usted le pueda explicar a este país cómo usted obtuvo esa información. Porque en todo caso, el procedimiento de investigación en la Corte Suprema de Justicia para los jueces está determinado por la ley y la Constitución. Yo quisiera saber la opinión de Carlos Bolívar Pedrechi sobre la intervención del presidente ayer. Y lo digo con este énfasis, porque yo quiero que el presidente Varela termine sus 22 meses de gestión. Yo no quiero que haya una caída brusca del país y que el país entre en la vorágine que está Guatemala, o la vorágine que está Venezuela, o la vorágine que está Brasil. Y que si bien es cierto en Brasil la ultraderecha asumió el control del gobierno, no tiene el control del país. Y el país se va a ir para el carajo. O se está yendo.
Y si ellos quieren eso, entonces es mejor que se vaya con una dosis de populismo, dirigida por las dirigentes populares y no por la oligarquía. ¿Y entonces por qué pasa todo esto? Porque los partidos políticos cometieron el error de entregarle el poder político a los hijos de papá. Entonces, nosotros tenemos que volver a poner estadistas en los puestos públicos. Yo quiero señalar con mucha claridad que la profundidad de la crisis que ustedes están viendo ahora es nada para lo que viene en las próximas semanas. Y si alguien está intentando yo creo que el único que lo vi percibiendo ya por dónde va esto fue el profesor Miguel Antonio Bernal, que en una forma categórica advirtió en contra de un golpe de Estado. El único. Pero aquí está en formación 2 golpes de Estado simultáneos que va a dar como resultado un tercer golpe de Estado. Un golpe de Estado que se está planeando, o algunos lo tienen en la mente, en los fines de semana, yo me imagino, por allá por Coronado, habrá muchas reuniones para ver cómo tumban a la Corte. Una acción dirigida contra la Corte Suprema de Justicia, otra acción dirigida contra la Asamblea Nacional. Y hay quienes están pensando que es mejor que para llevarnos los 2, mejor nos llevamos los 3. Señor presidente, le advierto, no caiga en la trampa que le están tendiendo sus pseudo amigos. Y menos la trampa de los policías, porque yo no tengo la menor duda, ahora en mi mente política, que toda esta información fantasmagórica que los policías que están en el Consejo Federal le dan al presidente, y toda esta información llena de prejuicios y llena de manipulación, porque el presidente actúa más como policía que como dirigente político del país, hombre. Eso de querer estar diciendo en público, aquí si yo hablé con el presidente de la Corte para decirle que aquí hay gente que está vendiendo fallos. Si él dice eso, va a salir otra gente diciendo que su gobierno está vendiendo obras, hombre. Entonces, ¿para qué queremos llegar a esos niveles? Alguien le tiene que hablar con claridad al presidente. Alguien le tiene que decir, está equivocado, hombre. Muchas veces, a mí que me ha tocado asesorar a presidentes y jefes de Estado, así mismo, con esta claridad, le tienen que decir las cosas. Por eso yo valoré mucho la intervención de la procuradora, porque habló con prudencia, después de la imprudencia del martes o miércoles, en donde con un mazo le pegó a toda la sociedad, a los bancos. Mire la asociación bancaria cómo reaccionó. ¿Por qué? Porque la complejidad de estos problemas no se puede manejar así, al golpe de mi hígado. Aquí se necesita talento, inteligencia, capacidad, sensatez, pensar en el país. Mire usted esa bobería de estar llamando a la procuradora desde un teléfono y me cuentan que en realidad el presidente no habló con la señora procuradora, sino habló fue con la secretaria. ¿Pero qué hacía el presidente llamando a la procuradora desde afuera? Pues? Antes ya le había dicho a la Corte, bueno, yo soy el rey, pues entonces cambiemos el régimen presidencial panameño y pongamos la monarquía panameña. Entonces, como no se dan cuenta y nadie dice estas cosas, coexiste, usted ha visto en el periódico La Prensa, algún llamado. No, el fallo es lo que lo tiene loco. Y le voy a explicar por qué. La demanda que les viene de vuelta. Sí. ¿Quién es el beneficiario de ese fallo? José Raúl Mulino. A ver, ¿quién fue uno de los dirigentes que luchó por la democracia en este país? Mulino, uno de ellos. Fue viceministro en el principio del proceso de reconstrucción nacional. ¿Ustedes tienen alguna prueba que Mulino ha cometido algún delito? En su forma, la Procuraduría se equivocó. Yo he hablado con abogados penalistas que están todos los días en la brega de esto. Y si hay algo que le preocupa a un abogado siempre, es el tiempo jurídico. Porque incluso hay hasta una hora jurídica. El tiempo es fundamental. Y cuando los jueces ejercen lo que tienen que ejercer, que es la auditoría de lo que hace judicial, de lo que hacen los fiscales, pueden actuar en favor o en contra. Pero ese es el proceso.
¿Cuánta gente se ha detenido aquí en estos días, estos meses? Ilegalmente, hombre. Entonces no quieren dejar a la procuradora, dicen que la procuradora, pero la tienen a la procuradora acosada. Desde el gobierno, desde la prensa, desde TVN, desde la llamada sociedad civil, desde las redes sociales, tienen a la procuradora acosada, la quieren llevar a cometer errores, señora procuradora. Y usted lo que tiene que actuar entonces es con sensatez en el marco de la ley. Y los fiscales deben actuar con sensatez, deben pensar como abogados y descartar los juicios de los policías. Todo este Consejo de Seguridad, que lo primero que debe hacer en este país es desmontar esa estructura para dar paso al establecimiento de un Consejo de Inteligencia Política y Estratégica. Eso es lo que debe tener el presidente de Panamá, si no todos tenemos ni ejército. Entonces, esta permanente intromisión de la inteligencia política militar en las decisiones políticas es lo que tiene todo este trama enredado. Y tiene al presidente haciendo más de policía que de dirigente del Estado. Señor presidente, usted es el dirigente de una sociedad próspera, que no es próspera por usted, es próspera por el esfuerzo de todos, que lo incluye a usted. Usted no es el dirigente de nosotros, usted es el que nosotros mandamos a dirigir. Nosotros tenemos sobre usted el poder. No los grupos empresariales. Usted le puede hacer todos los favores que usted quiera a los grupos empresariales, pero jamás se lo van a agradecer. Ellos serán los primeros que en los próximos meses, cuando tomen distancia de usted, le dirán, no es que yo le dije a Varela que no hiciera eso. Entonces, usted no se ha dado cuenta que solo le faltan unos 7 u 8 meses para que comience la deserción y la gente va a venir ante nosotros a decirlo, no, porque yo le dije a Varela. Tú lo que pasa es que, Blandón, tú estás loco, tú le dices al presidente porque él puede tomar medidas contra ti, tu familia, a mí no me importa lo que tome con el presidente. Entonces, esos amigos falsos que están alrededor suyo, quíteselo, todavía le quedan unos meses. Y quiero hacer un llamado a aquellos que están aupando el golpe, que hay otros también montándose en la ola para asumir el poder. No se engañen. Y le quiero hacer un llamado a la ciudadanía, que hoy, afortunadamente, no les para bola a ninguno de ustedes. Digo, hablo de todo esto, todo este grupo de agoreros de que el país, que la mural, que no sé qué, que estamos mal, que no sé qué. ¿Quién se beneficia del desarrollo económico de este país? A ver, los grandes empresarios. Yo soy a favor de estabilizar el país primero y de resolver los problemas de justicia. Sí, yo estoy a favor de las investigaciones. Entonces, claro, cuando uno dice esto, comienzan a tratar de descalificarlo. No, hombre, lo que pasa es que este está vendido. Yo estoy vendido a mis principios. Y sí, si tendría que tomar una posición frente a toda esta hecatombe que ustedes están planeando, sería a favor de mi pueblo. No se engañen. Entonces, le quiero plantear a los partidos políticos, no permitan el golpe de Estado, que está en formación. Golpe de Estado que, como no hay dirigencia, viene de diferentes partes. El Contralor con su agenda contra la Asamblea, porque él piensa que si él controla a los diputados y los representantes de corregimiento, ahí tendrá un volumen de votantes que, puesto a su disposición, le garantizarán su candidatura presidencial. ¡Qué idiota! Como si el mundo fuera así. Entonces, a los diputados, parece firme. A la Corte Suprema de Justicia, no permitan. Ustedes son las únicas personas que pueden encauzar esto. Y a la procuradora, así como habló ayer, es que el país la necesita, porque usted sabe mejor que todos nosotros la gravedad de las investigaciones que usted tiene en sus manos. Solo usted y su grupo lo saben. Yo quiero proteger eso, que esas investigaciones culminen bien y que nosotros todos sepamos lo que está ocurriendo. Para hacer eso, no tenemos que dar golpes de Estado. Lo que tenemos que apartarnos y deje que los motas sigan presionando. Déjelo que sigan presionando. Los motas solo pueden mover al presidente y más nadie. Porque si los pone a caminar por ahí,
a los patrones y a los patroncitos, nadie los conoce. Pero ellos son poderosos en el círculo del poder económico. No le pare bola. Cierre la justicia para actuar. Tiene que actuar con serenidad. Por eso me gustó su intervención de ayer. No me gustó, y así lo dije aquí, la que hizo el miércoles, con ese tiradero de piedra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque inestabilizó el sistema y da abierto. Nosotros acabamos de terminar las evaluaciones de riesgo del país y salimos muy bien. Yo me pregunto, ¿el presidente Varela estará pensando en lo que yo estoy diciendo? Él estará consciente que lo que él está haciendo con esta armada de casos y de lucha contra la corrupción que él dice hacer y que no se va a resolver porque nuestra Constitución es un impedimento para la institucionalización moderna del país. Necesitamos una reforma constitucional. Todo lo que estamos haciendo ahora mismo es emparchando este sistema para que la próxima administración parta arrancando por una constitución nueva que nos permita a nosotros poner en los puestos de dirección gente con capacidad, desprendernos del amiguismo para ir a los técnicos, a la gente que sabe, que hay mucha en este país, y no a los mismos gurús que cuando comienza el gobierno piden favores y se sacian del gobierno, y cuando se hartan de ese apetito de poder y de dinero, entonces comienzan a despotricar contra el poder instituido. Y en ese círculo vicioso son ellos los que se han mantenido en el poder. Y creo que lo que hizo la Corte en el caso de Mulino no solamente es correcto, sino va a tener que repetirlo en varios casos. Y yo a partir del lunes voy a comenzar a uno por uno los casos que ellos llaman emblemáticos para que usted vea la cantidad de errores. Los he visto hablando de riego de Tonosí. Y yo me pregunto si ellos se habrán leído el expediente, si saben lo que es, lo que se hizo. Porque estoy seguro que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. De manera que le digo todo esto porque usted este fin de semana reflexione. No le haga caso a esos llamados de movilización. Movilicémonos cuando tenemos problemas del agua, de la luz, cuando nosotros queremos llevar al poder a alguien que represente los intereses de la sociedad en su conjunto. Y eso incluye a los empresarios. Nosotros no podemos estar aquí fomentando la lucha de clases para que los patrones, después que nosotros derramamos la sangre, se queden con el poder como siempre han hecho. Así que vamos a cambiar las reglas del juego. Les advierto, están jugando con fuego. Están jugando con fuego. Y si quieren tener una idea a los que están en este juego, miren alrededor de nosotros. Miren la crisis que está Guatemala. Mire la crisis que está El Salvador. Mire la crisis que hay en Venezuela. Mire la crisis que hay en este momento en Brasil. Y mire cómo está Argentina. Ecuador. Perú. Y nosotros, que somos una isla, el poder político está a punto de sepultar los grandes logros que nuestros trabajadores, nuestros intelectuales, toda la clase política de este país ha hecho. Ahora somos el grupito de los inmaculados, los que vienen a definir la línea.